Engrandecemos al Señor porque es bueno. Solamente 3 lo creen. Engrandecemos al Señor porque Él es bueno. Porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Porque su misericordia es. Les saludamos en esta hermosa noche. Poder llegar con ustedes a adorar el maravilloso del Señor. Damos al Señor a toda la honra por este privilegio hermoso que nos regala de estar en medio de ustedes. Antes que cualquier otra cosita que no se me vaya a olvidar, excusamos a nuestro pastor, reverendo Alfredo Pomales. Él era el predicador de la ocasión en la noche de hoy. Pedimos que usted le mantenga en su oración. Su salud ha estado bastante delicada en las últimas semanas, así que su oración por él será bienvenida, será bien recibida. Y agradecemos al Señor la oportunidad de nuevamente volver a adorar al Señor con ustedes. Y quizás usted diga, volver a adorar al Señor con ustedes. Hace muchos años, veníamos un poquito frecuente a adorar al Señor aquí cuando el templo estaba allá bajito. Cuando yo era más joven, allá, ya yo perdí la noción de dónde era que estaba. Ve cómo cambian las cosas. Cuando yo era más joven, cuando tenía menos libras, cuando tenía más pelo, cuando el color era diferente. Pero se puede hacer. Los años cambian, los años... No, vamos a dejar de pelear con el micrófono. Gloria al Señor. Los años pasan, pero el Señor sigue siendo el mismo. Así que agradecemos al Señor la bendición. Yo sacaba cuenta más o menos, hace aproximadamente poco más de 15 años que yo no venía por aquí. Así que si usted era de ese tiempo, quizás mi carita le parezca familiar. El único problema es que tendría que buscar una computadora para hacer que uno envejezca un chililín más para que pueda recordar. Pero durante ese tiempo, mi amado hermano Pastor Edwin Torres era quien pastoreaba junto a su esposa la congregación, y fueron muchas las veces que vinimos por ahí. Así que cuando mi pastor me habló de que había sido invitado para estar en la noche de hoy aquí, lo primero que hice fue que separé ese espacio en mi calendario para traerle, para compartir con ustedes, para junto a él adorar al Señor. Pero el Señor siempre tiene todo bajo control. Así que como él sabía que yo venía, lo primero que me dijo fue: yo no puedo llegar, pero llega tú. Y yo, muy obediente, mi amado, lo primero que hice fue que me comuniqué, notifiqué que mi pastor no podía estar presente y pregunté si me recibían. Y como usted me recibió, pues yo vine a adorar al Señor con ustedes. Así que nos sentimos honrados. Mi respeto a mi amado hermano Edwin, su amada esposa. Siempre es una bendición verle. El primer saludo que Edwin me dio cuando nos saludamos ahorita fue: tienes el pelo blanco. No sé qué habrá querido decir con eso. Lo que pasa es que él no se atrevió a decir que tengo el pelo blanco y que tengo menos pelo. Pero seguimos adorando al Señor, seguimos sirviendo al Señor y seguimos creyendo que vale la pena servir y adorar al Señor. En esta noche, antes de entrar a cualquier otra cosita, me acompaña en esta hora la líder del culto misionero de nuestra iglesia, la misionera Xiomara Ramos. Ellos vienen desde allá, desde Bayamón, vinieron aquí a Gurabo a adorar con ustedes. Está por ahí nuestra hermana Xiomara, está su esposo, nuestro hermano William. Ella es la líder de nuestro culto misionero, así que cuando usted termine el culto, le toma el número de teléfono y tiene un recurso para que le invite no solamente a hablar de las misiones, sino a cantar, a adorar al Señor, porque es parte de nuestro grupo, no solamente de líderes de la iglesia, sino parte de los predicadores de nuestra congregación. Así que siéntase en la libertad de invitarle, sabemos que le va a ser de bendición. Aparte de eso, me acompaña mi suegra Nereida, está por allí, está mi cuñada Carla, está mi cuñado Braulio, y están 2 de las mujeres más importantes de mi vida. Mi esposa Karen, que está allí sentadita, esa joven hermosa que me regaló el Señor, y la bendición más reciente que llegó a casa. La bendición que cumple 3 meses esta semana. Está en brazos de su abuela, por nombre Aishayael. Esa es la bendición más reciente que Dios añadió a casa.
Y por si usted no se atreve a preguntarme cuando se acabe el culto, voy a decir lo que digo en todos lados. Si usted se pregunta qué se siente ser papá a los 52 años, se siente muy bien. Así que estamos disfrutando esta etapa y créame, mi amado hermano, que no hay noche de desvelo ni nada por el estilo que no sea satisfactorio, porque ha sido una bendición ese regalito que el Señor nos ha dado, bello y hermoso. Si usted después del culto la quiere ver, pues ojalá todavía tenga los ojos abiertos, porque es una hermosura. Así que, mi amado, le damos gracias al Señor. Ya empezó a adorar, tiene buenos pulmones para adorar. Así que adoramos al Señor por eso. Vaya conmigo a la palabra, son las 7:10 de la noche. Ya a las 7:30 debemos estar despidiendo el culto. Así que vamos a ver qué podemos hacer en los próximos 20 minutos. Mi respeto a nuestro amado hermano Beltrán, fue la persona encargada de invitar a nuestro pastor. Yo le dije que para el próximo año, si el Señor lo permite, vamos a hacer todo lo posible e imposible para que él pueda llegar aquí, y siempre su chofer soy yo. Si la fecha es con anticipación, su chofer soy yo, así que trataremos de que nuestro pastor pueda llegar este próximo año, si el Señor así lo permite, para que usted disfrute junto a nosotros y a él la experiencia de la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pedro en su capítulo número 1. Primera carta del apóstol Pedro en su capítulo número 1. Búsquelo con gozo, búsquelo con alegría, pero búsquelo adorando al Señor. Y cuando usted lo encuentre y lo tenga a la mano, diga amén. Si lo está buscando, diga gloria a Dios. Lo importante es que podamos juntos bendecir al Señor y recibir juntos la enseñanza de la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pedro en su capítulo número 1 y el verso número 12. Capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro y verso número 12. Quiero considerar ese pasaje bíblico para hablar bajo el tema un legado inmerecido. Primera de Pedro, capítulo 1, verso número 12. Leo la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el que vino para que el Señor le ministre esta noche dice, amén. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hago hincapié en unos detalles muy importantes. Primero, que quien reveló este legado o este mensaje fue el Espíritu Santo. Segundo, que lo que aquellos hombres en la antigüedad predicaban no le pertenecía a ellos, le pertenecía al Señor. Y tercero, que los ángeles están pendientes a todo lo que usted y yo hacemos, porque ellos también hubiesen querido tener esa oportunidad. Señor, gracias por tu palabra, sabiendo que es bendita. Te pido que añadas bendición y salud a la misma, que a través de ella nos sigas bendiciendo, nos sigas ministrando, sigas hablando a nuestra vida, como bien dijera el pastor, lo has hecho a través del devocional, a través de las alabanzas, a través de la adoración, pero en este momento, Señor, luego de tú haber tomado espacio y tiempo para escucharnos a nosotros, somos nosotros ahora los que nos sentamos a la mesa, a tus pies, como lo hizo aquella mujer en la antigüedad, de la cual tú dijiste que ella escogió la mejor parte y no le sería quitada. Nos sentamos ahora a la mesa, a tus pies, para recibir lo que tienes para nosotros en esta noche. Estamos necesitados de escuchar tu voz, estamos necesitados de escuchar tu palabra, y de todo corazón te decimos en esta noche, habla, Señor, porque tu pueblo escucha. Lo que tengas para nosotros lo recibiremos, sabiendo que es para el bienestar de nuestra vida, pero toda gloria y toda honra siempre será para ti, porque tú te la mereces por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Siéntese, pero déle un gloria a Dios fuerte al Señor en esta noche. Alguien puede levantarle sus manitas al Rey y darle gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. La experiencia de servir al Señor es una experiencia
que no puede ser comparada con nada sobre este planeta Tierra. No hay manera de comparar la satisfacción que hay de poder servirle al Señor. Y no solamente la manera de servirle al Señor, no hay forma de expresar gratitud por eso, sino que tampoco hay manera alguna de expresarle al Señor gratitud por habernos escogido, no solamente para ser su iglesia, sino para ser portadores del Evangelio de Jesucristo. No hay dinero en el mundo que se pueda utilizar para pagar lo que el Señor ha hecho por nosotros. No hay beneficio en el mundo que se pueda utilizar para agradecerle a Dios el que nos haya escogido, no solamente para ser su iglesia, sino para poder anunciarle a otros las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Es el escritor bíblico el que nos refresca la memoria y nos recuerda lo valioso que somos nosotros en las manos del Señor. Cuando el escritor bíblico decía: de lo vil y de lo menospreciado nos escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y es un privilegio, mi amado hermano, no solamente llamarse iglesia de Jesucristo, sino que es un privilegio inmenso que Dios, dentro de tanta gente que pudo haber llamado y escogido, le escogió a usted y me escogió a mí para que nosotros fuéramos proclamadores del Evangelio de Jesucristo. La experiencia de servirle al Señor que experimentamos es una experiencia constante, porque la vida del Evangelio es una experiencia constante. Todos los días Dios tiene algo nuevo para nuestra vida. ¿Usted está de acuerdo con eso? Que diga amén. Todos los días, de la misma manera en que la Biblia dice que sus bendiciones y sus misericordias son nuevas cada mañana para la vida nuestra. Y quiere decir que en medio de nuestro servicio de adoración al Señor, Dios siempre tiene algo nuevo para impartir a nuestra vida, para que nosotros podamos decirle a otro lo bueno y maravilloso que ha sido el Señor con nosotros. A mí me encanta una de las cosas dentro de la trayectoria del ministerio terrenal de Jesús. Y es que cada vez que Jesús hacía un milagro en la vida de alguien, no importaba quién fuera, la gente quería seguirlo. Porque ciertamente, mi amado hermano, que cuando el Señor hace algo en la vida de la gente, el primer deseo que uno siente es de seguir al Señor. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Que diga amén. Si el Señor no hubiese hecho algo en su vida, posiblemente usted no estuviera aquí en esta noche. Usted está aquí porque usted vive agradecido de algo que Dios hizo en su vida, de que lo salvó, lo amó, lo perdonó, le sanó, lo sacó del pozo de la desesperación y le dio el privilegio de sentarse sobre peña, enderezó sus pasos y puso un cántico nuevo en su boca para que usted pueda bendecir y adorar el nombre maravilloso de Jesucristo. Así que los que estamos aquí presentes, estamos aquí porque algo Dios nos regaló. Y en agradecimiento decidimos seguirle. En agradecimiento decidimos servirle. Por eso es que, mi amado, cuando usted mira el ministerio de Jesús, usted encuentra que cada vez que el Señor hacía un milagro en la vida de alguien, lo primero que la gente quería hacer era irse detrás del Señor. La pregunta es: ¿quién no se siente enamorado de Jesucristo cuando Él hace algo en la vida del ser humano? Yo vivo enamorado del Señor. Yo vivo emocionado con el Señor. Yo vivo ilusionado con el Señor, porque he descubierto que no hay nada mejor que servir y adorar el nombre maravilloso de Jesucristo. Yo era apenas un niño, tenía apenas unos 12 años, cuando en un culto de oración levanté la mano y dije: no quiero servirle a Dios porque papá y mamá me lleven a la iglesia. Yo quiero servirle porque a partir de hoy yo quiero que Él sea dueño y Señor de mi vida. Han pasado 40 años, mi amado hermano, y son los mejores 40 años de mi vida, porque aunque he pasado todos mis 52 años sentado en la banca de una iglesia y aún estando en el vientre de mi madre estaba ahí sentado, los mejores años de mi vida son aquellos cuando abrí mi corazón al Señor y le dije: yo quiero que seas dueño y Señor de mi vida.
Si Dios no me hubiese llamado a un ministerio, yo le hubiese servido a Dios como quiera. Porque aunque no me hubiese dado ministerio, por lo menos me dio salvación. ¿Estamos amén en eso? Hay gente que para sentirse útiles necesitan ocupar posiciones. Necesita que los estén nombrando, que los estén enumerando, que estén envueltos en comités, en departamentos, en sociedades. Y eso es bueno. Pero nosotros tenemos que recordar que nosotros no le servimos a Dios por posiciones. Nosotros no le servimos a Dios por nombramientos. Nosotros no le servimos a Dios para que la gente nos vea. Nosotros servimos a Dios porque Él ha sido bueno. Y nosotros vivimos agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que el día que me den la parte, adoro al Señor. Y el día que no me la den, adoro al Señor como quiera. Porque yo no dependo de una posición. Yo dependo de mi agradecimiento al Dios que ha tenido de mi misericordia. Alguien que sea igual, que pueda bendecir a Dios por eso. Cuando tú miras lo que es la vida del evangelio, tú descubres, mi amado hermano, que no hay nada comparado a la satisfacción de servir y adorar al Señor. Y dentro de ese primer llamado que Dios le hace a la gente, ese primer llamado que Dios le hace a la gente, que es para salvarles, porque como bien dice mi pastor, Dios trabaja con gente salva. Así que lo primero que Dios hace es llamar a la gente a salvación. Y cuando el Señor los salva, los cambia, los transforma, entonces los capacita para enviarlos a hacer algo dentro de la obra del evangelio de Jesucristo. Y todo ministerio tiene que pasar por un proceso de aprendizaje. Pensé que usted iba a decir amén fuerte. Mire, yo era muy joven cuando el Señor comenzó a tratar conmigo. Y yo soy hijo de ministro. Toda mi vida he sido hijo de ministro. Mi papá fue evangelista por más de 25 años. Luego fue pastor por más de 18 años. Así que lo único que yo he conocido toda mi vida es la vida ministerial. Sin embargo, no soy ministro porque mi papá lo era. Soy ministro porque Dios me llamó a hacerlo. Porque si por mí fuera, yo no hubiese sido ministro. Me hubiese sentido satisfecho de estar sentado en la banca de una iglesia, levantando las manos, tocando el guícharo de vez en cuando, la maraca, el cencerro, y a veces la batería con se matan 3 y se matan 2, pero por lo menos ahí estábamos dándole cantazos para adorar al Señor. Pero la satisfacción de poder sentarme ahí a adorar al Señor, para mí era más que suficiente. Pero cuando tú piensas que es suficiente, Dios dice, yo todavía tengo más. Y cuando Dios tiene más y cuando Dios pone sobre ti la mirada, óigame, mi amado hermano, no hay nada que usted pueda hacer, porque por más que tú corras, Dios siempre te va a alcanzar. Dios siempre va a llegar a tu vida. Y aún si tiene que darte un ultimátum como me lo dio a mí, Dios se te va a revelar, se te va a aparecer de frente y te va a hablar cuando Dios tiene un propósito determinado con tu vida. Entonces, yo era apenas un joven. Estaba con mi papá en el ministerio, mi papá era evangelista, mis hermanos en casa los 3 cantamos, así que íbamos a las campañas a cantar mientras mi papá predicaba. Pero donde quiera que mi papá predicaba, el Señor usaba a alguien y de momento me señalaba y me decía, jovencito, póngase de pie. Y yo miraba para todos lados, are you talking to me? Y sí, estoy hablando contigo, ponte de pie. Y cuando me ponía de pie, inmediatamente el Señor le decía, Dios tiene un ministerio contigo. Y él diciendo, Dios tiene ministerio contigo, y yo en mi mente diciendo, se equivocó, que se busque a otro, que a mí no me interesa. Pero ¿sabe algo, mi amado hermano? Lo que yo expresaba por mi boca era contrario a lo que yo sentía en el corazón. ¿Sabe por qué era mi sentimiento de estar huyéndole al Señor? Porque yo sabía que cada vez que Dios utilizaba a alguien, en realidad Dios me estaba hablando. Pero yo no quería ministerio. Sin embargo, dentro de esa etapa de crecimiento, cuando voy creciendo con mis hermanos, yo tengo un hermano mayor, soy el del medio, y una hermana pequeña. Así que donde hay niñas en la casa, hay muñecas, hay peluches y hay 20,000 cosas. En mi casa, como hemos estado desde nuestra niñez en la iglesia, sirviéndole al Señor, pues nosotros hacíamos juegos de culto. Íbamos a jugar a la iglesia.
Así que inmediatamente hacíamos nuestro culto, preparábamos la congregación, acomodábamos todos los muñecos de mi hermana, los peluches, las muñecas y todo lo que había, y los sentábamos como si fuera una congregación. Y empezaba nuestro culto. El único problema es que la parte de devocional y de himnodia siempre se la intercambiaban entre mis hermanos, pero la parte de predicar siempre me tocó a mí. Y yo tenía un palo de escoba recortado casi del largo del tamaño de un micrófono. Así que cuando llegaba la hora de yo pararme a predicar, yo le estaba predicando a los muñecos de mi hermana. Y yo me paraba con mi micrófono en mano, hecho de un palo de escoba. Y abría la Biblia en el texto que habían predicado el día anterior en la iglesia y trataba de recordar algo de lo que habían predicado, y eso mismo era lo que yo predicaba para adelante. Así que cuando llegaba el momento de decir cuántos alaban al Señor, entre mis hermanos y yo hacíamos una coral, como si hubiese un montón de gente, como si los muñecos estuvieran adorando, y a los tres decíamos amén, 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 aleluya. Y hacíamos un coro. Y aun cuando ese era el sentir de mi corazón, el día que Dios me llamaba, yo le decía: búscate a otro, que ese no soy yo. ¿Sabe por qué yo no quería ministerio? Porque al vivir con un ministro, yo sabía lo que costaba un ministerio. Y una cosa es la gente que se llaman y se ponen ellos. Otra cosa es la gente que Dios los llama. Porque los que Dios llama tienen que prepararse para todo lo que venga junto con ese llamado. Ningún ministerio es fácil. Cuando usted ve un ministerio que no habla de problemas, preocúpese. Cuando usted ve un ministerio que no habla de crisis, preocúpese. Cuando usted ve un ministerio que no habla de momentos difíciles, preocúpese. Porque cada ministerio tiene sus momentos difíciles, sus momentos de crisis, pero en medio de todos esos momentos está la garantía de que el Dios que te llamó estará contigo en cada etapa de tu vida ministerial. Entonces llega el momento donde Dios comienza a trabajar conmigo. Y Dios comienza a hablar y hablar y hablar y hablar. Y mi respuesta interior siempre fue la misma: búscate a otro, que ese no soy yo. Hasta que un día, a la edad de 12 años, en una vigilia, Dios utiliza a una anciana aproximadamente de 70 años llamada Laura Bucham. Y Laura Bucham está predicando en una iglesia de discípulos de Cristo, en una media vigilia. Y de momento, cuando ella termina de predicar, dice: yo voy a orar por lo que quieran la oración. Mandó a hacer un círculo alrededor de todo el templo. Y ella fue orando persona por persona. Aún con los 70 años de edad que tenía, oraba por cada uno de ellos y pedía que Dios bendijera a cada uno de ellos, hasta que llegó donde yo estaba. Cuando llegó donde yo estaba, no zapateó, no sacudió la cabeza, no dijo: mira, mira, anda, anda. No. No dijo nada de eso. Simplemente se me acercó al oído y con una de las voces más dulces que jamás yo he escuchado, me dijo: así te dice el Señor. El asunto es que con toda y la dulzura del sonido de su voz, yo comencé a temblar, porque yo sentí que de verdad Dios me iba a hablar. Momento me dice: 10 veces te ha llamado Dios y las 10 veces le has dicho que no. Entonces ya yo no lloraba, ya yo me había derrumbado. Porque ella no adivinó números. Ella dijo el número exacto de las veces que Dios me había llamado y yo le había dicho que no. Pero la cosa se complica más, porque de momento, cuando vuelve a abrir su boca y hablar a mi oído, me dice: hoy es la número 11 que Dios te llama y es la última vez que Dios te va a llamar. Si eso fuera complicado, más complicado fue lo que me dijo detrás de eso. Porque me dijo: hoy es la última vez que Dios te llama, pero recuerda que cuando llegues a su presencia tendrás que darle cuenta por lo que un día Él quiso hacer contigo. Entonces yo descubrí, mi amado hermano, que si malo era rechazar el llamado,
peor era tener que darle cuentas a Dios por lo que no hice el día que Dios me llamó. Así que a la edad de 12 años caí en el piso postrado y dije: Señor, ya no soy más prófugo, ya no soy más fugitivo, haz lo que tú quieras. Y a la edad de 14 años comencé a hacer lo que Dios me estaba llamando a hacer. Dentro de ese llamado que Dios me hacía, fueron muchas las veces que Dios me dijo: te voy a abrir puertas fuera de Puerto Rico, te voy a llevar a lugares que nunca has imaginado llegar. Y sabe que cada vez que en mi iglesia, porque mi pastor fue líder del departamento de misiones de nuestra organización por 20 años, cada vez que él preparaba un viaje misionero, ¿sabe quién era el primero que preparaba la maleta? Yo preparaba la maleta. Cuando no hacía falta pasaporte, cuando uno viajaba con el certificado de nacimiento, que era tan sencillo viajar, ahora nos complican la vida. Pero cuando era simplemente un certificado de nacimiento, yo preparaba la maleta, yo pagaba el pasaje, tenía mi certificado de nacimiento. El único problema es que cada vez que llegaba la hora del viaje, pasaba cualquier cosa y se iba todo el mundo y yo me quedaba vestido y alborotado. Y no sabe usted la frustración que hay cuando usted quiere llegar a hacer algo y no lo puede hacer. ¿Sabe algo, mi amado hermano? Fueron 9 largos años preparando maleta y rompiéndola, porque se iba todo el mundo y yo me quedaba, y se iba todo el mundo y yo me quedaba, y se iba todo el mundo y yo me quedaba, hasta que un día me enojé con el Señor y le dije: no preparo más maletas, no voy para ningún sitio, tú no vas a hacer nada. Y ese día el Señor me dio una de las muchas pescosas ministeriales que me ha dado. El Señor me dijo: ahí es que está el problema. La maleta la estás preparando tú y no estás dejando que la prepare yo. Así que yo entendía que era que yo, en medio de mi deseo de poder experimentar lo que todo el mundo me decía: vas a llegar a sitios que nunca has experimentado. En mi deseo yo quería adelantarme, pero Dios necesitaba que yo me preparara. Porque el problema es que tú no puedes llevarle a otros algo que todavía tú no has experimentado. Amén. Tú no puedes hablarle a otros de algo que tú todavía no has vivido. Tú no puedes hablarle a otros de algo que todavía Dios no te ha pasado por el proceso para experimentarlo. Y Dios necesitaba que yo experimentara unas cosas para que más adelante yo pudiera hablarle a otros de lo bueno y maravilloso que es el Señor. Entonces el Señor me dice: el problema es ese. Llevas 9 años preparando tú la maleta. Cuando dejes que sea yo quien la prepare, ese día yo abriré las puertas. Así que entendí lo que Dios me quería decir. Y esperé hasta el momento donde Dios entonces hizo lo que Él había prometido hacer. Porque me enseñó a lo largo del camino, mi amado hermano, que cuando Dios deposita una palabra sobre nuestra vida, nosotros debemos entender que esa palabra no es nuestra, que esa palabra no nos corresponde y que nosotros tenemos la responsabilidad de llevarle a la gente tal y como Dios nos las dio esa palabra que Dios depositó en nuestra vida. Cuando tú aprendes a depositar la palabra que Dios te dio, eso va a crear problemas, eso va a crear enemistad en la gente. Mucha gente no se va a llevar contigo porque tú estás llevándole un evangelio no adulterado, no líquido, un evangelio puro, tal y como Dios le estipuló en su palabra. Y eso a la gente no le gusta cuando se le habla con veracidad la palabra maravillosa del Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender que la palabra que nosotros cargamos no es de nosotros. Y esos son los momentos donde yo pienso que usted se va a emocionar conmigo y va a decir amén. Mi palabra, yo la puedo controlar, pero la palabra de Dios, yo tengo que darla tal y como Él me dice que la dé. Entonces, yo tengo que experimentar tantas cosas. Y yo recuerdo que en uno de mis viajes a la República Dominicana, yo estoy experimentando una situación difícil. ¿Qué situación difícil? Yo tenía que salir un mes de noviembre a la República Dominicana, para ser más exacto, año 2001. Ese fue el año del ataque a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Yo tengo que salir en el mes de noviembre. Todo está tranquilo, todo está bien. Por alguna razón,
aproximadamente para el mes de agosto o septiembre. A mí me da con buscar mi pasaporte para verificarlo. Y cuando miro mi pasaporte descubro que mi pasaporte se había vencido en el mes de julio. Yo dije, esto está complicado. Viene el ataque a las Torres Gemelas. Todo se paraliza. Y yo voy a hablar unas cosas aquí, mi amado hermano, que usted no me señale ni me critique, porque hay unos momentos donde en nuestra vida como creyentes Dios necesita que nosotros activemos nuestra fe para ver hasta dónde nosotros confiamos en Dios. Y esos son arrebatos de fe que no se viven siempre. Y cuando uno vive un arrebato de fe, mi amado hermano, para la mente lógica son locuras. Y usted va a ver por qué yo lo digo. Yo llamo a la República Dominicana y le digo al muchacho que había organizado la actividad, me dijo, le digo, no puedo ir, búscate a alguien de allá. Le expliqué la situación, pero aquel muchacho casi me lloró por micrófono y me dijo, hermano, es que todo está preparado y todo el mundo lo está esperando. Entonces, su tono de voz me compungió y me rompió el corazón y yo le dije, déjame ver qué yo hago. Así que de momento, alguien me dice, mira, en San Patricio Plaza hay una oficina que se dedica a mandar a buscar los pasaportes en carácter de emergencia, pero vale el doble de lo que cuesta el pasaporte. Y yo le dije, no hay problema, hay que tratar de llegar. Así que inmediatamente voy a la oficina, pregunto todos los detalles. Ciertamente que el costo era el doble más caro de lo que costaba el pasaporte en aquel tiempo. Le digo a la persona, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tienes que dar un cheque para esto, un cheque para esto y un cheque para nosotros por la cantidad de tal dinero. Y yo de momento le digo, o sea, son 3 cheques, no hay problema. Y de momento pagué el primero, el segundo, el tercero. ¿En cuánto tiempo llega el pasaporte? En una semana debe tener el pasaporte en las manos. Y yo me fui. Cuando me fui, me monto en el carro. Llegué a un sitio de comida rápida. Y cuando estoy allí, simplemente con una tranquilidad que era sorprendente, cerré mis ojos, miré al cielo y le dije, Señor, tienes 3 días para que aparezca el dinero antes de que los cheques clearen. Estos son arrebatos de fe. Y estoy sentado allí, cuando estoy sentado comiéndome pues algo, porque había que aprovechar la silla y había que comprar algo para comer. Veo que a la distancia hay 2 muchachos que me miran y mira, que me miran. Y usted sabe que cuando usted lo están mirando mucho, por más que usted trate de mantenerse tranquilo, usted como se siente incómodo. Y que me miran, que tengo. De momento la cosa se volvió interesante porque tomaron la bandeja y se sentaron conmigo en la mesa y me dicen, Dios te bendiga, Les Torres. Yo dije, por lo menos me conocen. Así que de momento estamos hablando y qué bueno verte y esto y lo otro. Me refrescaron la memoria de qué iglesia era. Se levantaron y se fueron. Botaron lo que habían dejado, lo botaron. Uno de ellos salió y el otro iba saliendo por la puerta cuando de momento me dice, mientras iba saliendo, el Señor me inquietó que te diera esto. Y me puso 40 pesos en la mesa. Yo le dije al Señor, Señor, hay 40, faltan 240 más. Él se fue, yo estoy en la mesa todavía, estoy echándome lo que él me había dado en el bolsillo. No había pasado varios minutos cuando el hermano de él, que estaba con él en la mesa sentado también, viene entrando por la puerta y me dice, yo estaba montado en el carro, yo había sentido hacer esto, pero no me atreví, pero mi hermano me dijo que él lo hice. Toma, yo sentí darte esto, me puso 40 más. Yo le dije, Señor, faltan 200. Ese día yo vivía en Guaynabo para ese tiempo. Llegué al barrio y de momento un hermano de la iglesia que yo le había ayudado a pintar varias cosas en la casa me dice, Alex, esto no es pagándote porque sé que lo que tú hiciste vale más dinero, pero toma estos 100 pesos para ayudarte. Yo dije, Señor, faltan 100. Todo en cuestión de par de horas. Esa noche yo ministraba en Loíza y cuando se terminó el culto, el pastor, con un discernimiento sobrenatural de parte de Dios en su vida, cuando terminó el culto, él había colectado una ofrenda y me dice bien claro, Alex, aquí tienes lo que te falta del pasaporte y un poquito más para que te vayas a predicarle a otro lo bueno y maravilloso que es el Señor. Oh, mi amado hermano, yo sé lo que es hablar de un legado inmerecido. Yo sé lo que es hablar de un Cristo maravilloso.
Yo sé lo que es hablar de un Dios que provee. Yo sé lo que es hablar de un Dios que suple. Cuando tú le eres fiel a Dios, al llamado que Dios ha depositado sobre tu vida para la gloria maravillosa de su nombre. Hay alguien que pueda bendecir al Rey y darle gloria al que se la merece. Mire, en medio de esta crisis, cuando llegó el momento de esta pandemia, al inicio de esta pandemia, usted sabe que nos encerraron. Estuvimos en lockdown 3 meses. Después de los 3 meses era algo parcial. Y en medio de ese momento, mi amado hermano, yo estaba dedicado totalmente al ministerio. En esos 3 meses, más de 60 compromisos quedaron cancelados en esos 3 meses, incluyendo viajes fuera de Puerto Rico. Yo me empecé a preocupar. Porque si algo, mi amado hermano, yo he aprendido a lo largo de los 39 años que Dios me ha permitido predicar, es que yo he aprendido lo que es vivir por fe. Y usted me dirá, hermano, ¿cómo que vivir por fe? Sí, porque el concepto de mucha gente de vivir por fe es diferente al que yo he aprendido. La gente tiene el concepto de vivir por fe y lo primero que hacen es que cuando uno los invita a predicar, lo primero que le ponen a uno es una tarifa de dinero para saber si uno se la puede pagar. Eso no es vivir por fe. Hay gente que cuando te dicen yo vivo por fe, te dicen todo lo que tienen que pagar en el mes, el carro, la casa, el teléfono, la computadora, lo que sea. Eso no es vivir por fe. Y me puedo parar en este altar con mucha tranquilidad. Y usted puede preguntarle a ese ministro que tiene sentado ahí, si en los años que me conoce y en los años que me invitó, si alguna vez la palabra ofrenda salió en mi boca, porque nunca toqué esa temática. Porque el día que Dios me llamó hace 39 años me dijo, Alex, hazte cargo de mis asuntos, yo me hago cargo de los tuyos. Yo sé lo que es vivir por fe. ¿Y sabe qué es vivir por fe? Vivir por fe no es depender de lo que otros te den. Vivir por fe es saber que Dios sabe lo que tú necesitas y Él lo va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, en medio de esa situación, mi amado hermano, era la fuente de ingreso, que mucho que poco, era la fuente de ingreso para mí, para mi familia. Yo empecé a preocuparme, pero ¿sabe algo, mi amado hermano? En medio de esa situación, no había un momento durante la semana que no sonara el timbrecito de la TH móvil. Gente enviando algo, pastores que me sostuvieron durante 6 meses corridos sin parar, otros constantemente mandando algo, porque yo he aprendido, mi amado hermano, que el legado que yo tengo que transmitirle a la gente no es mío. Lo que el Señor estaba diciendo en esa carta del apóstol Pedro, porque voy terminando esto para irme, lo que el Señor estaba diciendo en esa carta del apóstol Pedro era que el Señor tuvo de nosotros misericordia, que el Señor fue el que nos hizo renacer, que el Señor fue el que nos dio una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos, y nos dio una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada para nosotros en el reino de los cielos. Ese es el legado que Dios depositó sobre la vida de la iglesia, y es el legado que yo tengo responsabilidad de transmitirle a otros en el nombre maravilloso de Jesucristo. Nosotros tenemos que entender, mi amado, que hemos recibido una encomienda de parte del Señor. ¿Cuál fue la encomienda? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Tu responsabilidad no es convertir la gente, tu responsabilidad es predicarle a Jesucristo. Porque ¿qué es lo que dice el Señor? El que creyere. ¿Cómo va a creer? Cuando tú le hablas, cuando tú le predicas, cuando tú le llevas. ¿Sabe algo? El Señor proveyó lo que hacía falta para yo salir ese viaje a la República Dominicana. Fui. Cuando llegué a la República Dominicana eran aproximadamente como las 5 de la tarde. Estaba cayendo un aguacero torrencial. La carretera no se veía. Y recuerdo bien claro que le digo al pastor donde me voy a quedar en esos días, y que me había buscado al aeropuerto. Le digo, pastor, con mucho respeto, ¿dónde va a ser el culto esta noche? Me dice, no te preocupes, que cuando vayamos de camino para mi hogar vamos a pasar por el sitio donde va a ser el culto. De momento siento que el carro se detiene. El pastor abre la puerta con una sombrilla, me baja del carro y yo digo, pastor, ¿qué vamos a buscar aquí?
Me dice, tú me pediste que te trajera donde iba a ser el culto. Aquí va a ser el culto. Cuando yo miro el sitio donde él se había detenido, era un estadio abierto con una capacidad para 3,000 a 5,000 personas. Y en esa mente puertorriqueña, yo miré el aguacero y le dije, pastor, y con esta lluvia, ¿quién viene para el culto? Y no se me puede olvidar que el pastor me miró con una sonrisa y una seguridad del cielo. Y me dijo, no se preocupe, predicador, que a las 6 de la tarde va a dejar de llover. ¿En serio? Okay. Y yo en mi mente decía, Señor, ayúdalo. Usted sabe, la mente puertorriqueña es que cuando cae un aguacerito a las 3 de la tarde, la gente no viene al culto porque se mojan y ya el aguacero pasó hace rato. Amén. Pastor, no voy para el culto porque está lloviendo, pues el aguacero se fue hace rato. Bueno, quiero que me inviten de nuevo, aunque pasen 15 años más. Entramos. Él me iba cubriendo con la sombrilla y ese aguacero copioso. Y cuando de momento estamos a mitad del estadio, yo veo que en la parte central del estadio había un cuadrilátero de lucha libre. Y yo le digo, pastor, ¿y eso? No hay tiempo para quitar eso. Y él me dijo, hermano, ¿y quién le dijo que eso se va a quitar? Esa es su tarima esta noche. Y yo dije, a puño con el diablo esta noche. Con 4 cuerdas y esquinas y todo. Me dijo, lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar las esquinas y las cuerdas. Ahí vamos a poner el púlpito y ahí vamos a predicar. Ok. Y decía, pastor, pero está lloviendo duro. A las 6 de la tarde deja de llover. Nos fuimos. Él no vivía lejos del lugar. Y llegamos a la casa. Yo empecé a prepararme mi ropa, revisar mi sermón. De momento siento que el agua se detiene. Ya por instinto lo próximo era mirar el reloj. Y cuando miro el reloj, eran las 6 en punto de la tarde. ¿Sabe cuál era el problema? Que mientras el pastor me fue a buscar al aeropuerto y me llevó y me paseó por el lugar donde iba a ser el culto, la gente lo llamaba, pastor, hay culto, a las 6 de la tarde deja de llover. Pastor, hay culto, a las 6 de la tarde deja de llover. Pastor, hay culto, a las 6 de la tarde deja de llover. Y el culto empezaba a las 7. Ahora cuando paró de llover nadie llamaba al pastor. Ahora el pastor llamaba a la gente, hermano, váyase a secar allí el piso, los briches, que hay culto. Búsquese el mapa que hay culto. Búsquese una toalla que hay culto. Hay que secar eso, hay que mantenerlo limpio. Hay que tumbarle las esquinas al cuadrilátero. Hay que poner el altar, hay que poner los equipos. Hay culto, vamos a adorar al Señor. Entonces yo estoy en el cuarto orando, pidiéndole al Señor que me ayude. Pero cuando Él me fue a buscar a las 8 de la noche para llevarme al culto, yo iba en mi mente diciéndole, Señor, por favor, dale fuerza a tu siervo, porque está bien, Él logró que se cumpliera su deseo a las 6 de la tarde, dejó de llover, qué bueno, gracias Señor. Pero ahora tienes que complacerlo de que no se sienta mal porque va a encontrarse un sitio vacío. Yo no estaba orando por mí, yo estaba orando por Él para que Él se animara de fe, aunque la gente no fuera al culto. Mire, el que ha ido a la República Dominicana sabe que en la República Dominicana no hay guaguas de iglesia, no hay carros de los hermanos, son muy pocos los que tienen. Allí la gente se montan en motoritas que le piden al primero que pase, dame bola, y cogen el primer carrito que aparezca por ahí, mira, párate, llévame a tal sitio. O si no, se montan un montón de hermanos en el carretón de un camión de esos de tirar la arena y tirar piedra y tirar escombros, y se montan ahí y llegan al culto igualito que en Puerto Rico. Sí, yo estoy orándole al Señor y yo digo, Señor, fortalece a tu siervo, fortalécelo, para que no se sienta mal por los que no vinieron. El problema es que cuando yo empecé a entrar, yo empiezo a escuchar esa algarabía
de adoración y de adoración y de adoración y de adoración. Y cuando finalmente yo entré por las puertas de aquel estadio, había más de 3,000 dominicanos allí adorando al Señor. No me pregunte de dónde salieron, no me pregunte cómo llegaron, no me pregunte quién les dio pon. Yo lo único que le puedo decir que llegaron allí porque tenían necesidad de escuchar la palabra del Señor. Había sed, había hambre de la presencia de Dios, y eso mueve a la gente a llegar al culto a bendecir al Rey. No, yo no estoy hablando porque quiero hablar. Yo estoy hablando de que el Señor nos dio esperanza a través de su resurrección y nos dio una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en el reino de los cielos. Y eso el Señor me lo dio para que yo se lo transmita a otros. Mi amado, no todo el mundo podrá ir al campo misionero. No todo el mundo posiblemente pueda conocer la experiencia de la obra misionera. Algo yo le garantizo: un solo viaje que tú des te cambiará la vida por completo. Porque te darás cuenta que con todo y lo que nosotros tenemos, muchas veces al lado de ellos no tenemos absolutamente nada. Era el año 1989. Ya usted ve por qué Edwin dijo que el pelo se me puso blanco. Voy a ministrar a un lugar llamado Calle Bonita. Recuerdo que le dije al pastor donde me estaba quedando, el reverendo Juan Francisco de la Rosa, le digo: Franklin, ¿quién nos viene a buscar hoy? Todos los días nos buscaba un hermano para llevarnos a los cultos. Me dice: no, hoy nos vamos tú y yo solo. Ok, tú no tienes carro. Me prestaron algo para que vayamos. Vente que te voy a enseñar. Abrió la puerta lateral de la casa, salimos y allí en una esquinita había una motorita estacionada. Mi abuelo tenía un flashlight de esos que utilizaban 8 baterías D. ¿Alguno de los viejos se acuerda de eso? Usted no quiso que le dijera viejo. ¿Algún clásico se acuerda de esos flashlights que eran así de largo y el foco era así de grande? Y como alumbraba. El problema es que el flashlight de mi abuelo alumbraba más que el foco de aquella motorita. Cuando yo llegué a ese viaje era cuando yo cantaba con cassette. Imagínese si ha llovido. Entonces usted se acuerda, los que llevan muchos años en el evangelio, usted se acuerda que en las iglesias teníamos esas grabadoras caseteras grandes, doble cassette, para cuando los hermanos iban a cantar. Así que yo tenía una y yo me la había llevado de viaje, que inclusive me la confiscaron en el aeropuerto porque pensaban que yo la iba a vender y tuve que pagarle un depósito para que ellos me la devolvieran. Así que desde que yo llegué al viaje yo estaba teniendo problema tras problema tras problema. Así que cuando vamos de camino, antes de salir, el hermano me dice: vámonos, que vamos para el culto. Y yo le digo: ¿cuánto tiempo estamos? Eso está ahí al lado. Cuando voy a montarme, que tengo el maletín con las pistas, la casetera, mi Biblia, lo que voy a usar, de momento él me dice: vamos a llevarnos este equipito. Y me busca un amplificador de guitarra de esos pequeños. Y yo le digo: ¿y quién va a cargar eso? ¿Tú? Y yo miro: ¿cómo? Pues no sé. Así que yo me senté, puse el equipo entre él y yo. Yo iba casi fuera del asiento. Aquí estaba el equipo, aquí estaba la casetera, aquí estaba el maletín, aquí estaba la Biblia, mi cabeza encima, y con la puntita de los dedos yo me agarraba de las tirillas del pantalón de él. Yo estoy hablando de un legado inmerecido. Arrancamos para Calle Bonita. De momento, yo le digo que el Señor en la vida ministerial me ha dado muchas cosas ministeriales. De momento, yo empiezo a ver que ya las poquitas luces que había en aquel momento, ya no, ya la República Dominicana está totalmente diferente. Y las poquitas luces que habían empezaron a desaparecer. Y yo le decía: Franklin, ¿cuántos gatos falta? Quedan como 10 minutos. Yo decía: pero eso me dijiste hace 15 minutos atrás. Como 10 minutos. De momento llegamos a una carretera pedregosa, en polvo, con unos peñones que usted no tiene idea. Y él va subiendo de esquinita a esquinita, zigzag, subiendo la motorita. Y de momento agarró un peñón bien grande y la motora se levantó. ¿Quién estaba atrás?
Así que cuando la motora se levanta, yo digo, o caigo en el piso escocotado o suelto lo que tengo. Así que yo solté todo lo que tenía. Las pistas se regaron, la casetera yo creo que hasta se rompió. El equipito cayó en una esquina y él, muerto de la risa, me decía, Ale, súbete que vamos a seguir para el culto. Y yo estaba tan y tan contento que le dije, sube tú que yo me voy a pie. Así que él me esperó en la parte arriba de la cuesta. Yo subí con la bendición de Dios en el piso, porque no la tenía. Llegamos a la iglesia, un culto poderoso. Yo los conté, 30 hermanos habían, con un calor infernal, pero con una presencia de Dios sobrenatural. Entonces ellos querían disfrutar tanto esa bendición que lo que hicieron fue que ellos tenían unas banquitas como asientos, las sacaron para afuera y dejaron todo el templo vacío de bancas porque ellos querían sentir y disfrutar toda esa libertad para danzar, para correr, para adorar al Señor, porque la bendición de Dios estaba manifestándose en el culto. ¿Sabe cuál era el problema? Que cuando llegamos no había luz. Ahora mi tribulación era más grande. Por poco me mato, por poco se me rompen los que traje y ahora para colmo no hay luz. Y el pastor parece que lo vio en mi semblante y me dijo, Alex, tranquilo, que antes de que tú empieces a predicar, la luz va a llegar. Y yo lo miré y le dije, Así que ellos trataron de alargar el culto a ver si la luz llegaba, y el culto se alargaba y más ellos se prendían, y el culto se alargaba y más ellos se prendían. Y eran las 9 de la noche y ellos estaban allí prendidos. Y yo con una tribulación encima, loco, que me dieran la parte para yo decir 3 cosas enojado y irme para casa. Bueno, no para casa, para la casa del pastor. Así que cuando de momento siguen alargando el culto, le dan la parte al pastor que me había llevado, él saluda, me pasa la parte a mí, yo tengo que disimular, porque cuando tú te paras en el altar, tú puedes pasar lo que sea, pero la gente no necesita escuchar tus problemas, la gente necesita escuchar la palabra de Dios. Así que ahí es donde uno se tiene que tragar el orgullo y la necesidad que uno está viviendo para hablarle a la gente lo bueno y maravilloso que es el Señor. Así que yo lo único que hice fue respirar, Señor, ayúdame. Y comencé a saludar. Entonces fue el saludo protocolar más largo de la historia que usted me haya escuchado dar. Y yo alargo y alargo y alargo y alargo. Ya no quedó más remedio que de momento me pusieron un quinqué allí al frente para que yo pudiera ver mi sermón. Y me empecé a leer la Biblia. Y empecé a leer la Biblia con mucha calma, con mucha lentitud. Y oré una oración, mi amado hermano, de las más largas que he hecho en toda mi vida. Y ¿sabe qué pasaba? Que la luz no llegaba. De momento, cuando terminé mi oración, dije amén. Ya habían metido las bancas de nuevo dentro del templo. Le dije, hermano, siéntese que vamos a predicar. Y en ese momento apareció la luz. Y el pastor que me había llevado para añadirle dolor a la herida, me pasó por detrás y me dijo, te lo dije que antes de que empezaras a predicar llegaba la luz. ¿Sabe qué yo terminé haciendo? Llorar y pedirle perdón a Dios. Porque yo entendí que aquella gente no tenía las mismas comodidades y los mismos beneficios que yo tenía. Y yo me estaba quejando cuando ellos, aún en medio de lo que no poseían, estaban gozosos adorando el nombre maravilloso de Jesucristo. Eso es lo que se llama legado. Mi amado, el apóstol Pedro lo que estaba diciendo en la carta era: nosotros poseemos un legado del cual nosotros no somos merecedores. Nosotros hemos recibido una palabra de la cual no somos merecedores. Nosotros tenemos gente que en nuestro alrededor hemos visto cómo Dios los ha bendecido. Vimos la trayectoria de un hombre que sacudió todo el mundo llamado Gille Ávila. Vimos la trayectoria de un hombre llamado
llamado el reverendo Rafael Torres Ortega. Conocimos la vida y la trayectoria del evangelista Alexis Santiago. El más reciente de mis amigos personales, llamado el reverendo Luis Rodríguez, hace 2 años, luego de haber estado tanto tiempo sin viajar, en su primer viaje de pandemia a la República de Colombia, allí termina perdiendo la vida. Y el que salió a ministrarle buenas nuevas a otro, terminó regresando en un féretro a Puerto Rico, pero con la satisfacción de que murió haciendo lo más que le gustaba, que era llevarle a otro las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo. Yo escuchaba a una joven en la iglesia que estos días hacer esta congregación en la campaña de sociedades, y ella confesó un secreto que sus padres no sabían, y es que ella tiene una pasión por las misiones. Y ella decía que no fue hasta hace poco tiempo que sus padres se enteraron, porque ella decía: cada vez que yo salgo al campo misionero, sé que voy a salir, pero no sé si voy a regresar. Porque cuando tú sales a hacer la voluntad de Dios, tú tienes que entender que muchas veces hacer la voluntad de Dios cuesta peligros en el camino. ¿Alguien está asustado? Yo fui a la República de Venezuela, y donde quiera que usted se paraba, mi amado hermano, usted lo que veía era gente con una carabina encima, con una escopeta recortada en la espalda. Cuando yo fui a la República de El Salvador, nos detuvieron en el camino preguntando qué hacíamos, para dónde íbamos. Y muchas veces esa gente en esos lugares tienen que jugarse la fría. A veces aportar algo para que los dejen tranquilos. Y nosotros nos quejamos con todas las comodidades que tenemos a la hora de servirle a Dios. Pero ¿sabe algo? Cuando yo miro la vida de estos hombres, lo único que puedo ver en ellos es algo que Alexis me decía cada rato. Yo tuve una amistad de 20 años con Alexis Santiago. Lo llevé a muchos de sus compromisos. Lo sustituí en muchos de sus lugares de predicación por la confianza que tenía conmigo. ¿Cuántas veces yo no fui a buscar a Alexis Santiago a su casa? Donde yo sabía que él no podía predicar, donde sabía que sus 3 cánceres estaban activados, donde sabía que estaba usando un pañal porque el sangrado era insoportable. Donde yo lo veía decirme: Alex, cuando llegues a tal sitio, me avisas para explicarte cómo llegar, y tirar el asiento hacia atrás, sin decir ni una sola palabra, sin hablar nada en el camino, enroscado, sabiendo el dolor que tenía, pero verlo entrar por la puerta de un templo y siempre entrar con una sonrisa, con gozo. Muchas veces los pastores llegaban y le decían: ¿por qué tú viniste? Tú te ves mal. Y lo único que Alexis Santiago sabía decirle a la gente era: no puedo quedarme en mi casa porque el altar me da vida. Cuando él fue a Tailandia y le dijeron: no puedes ir al leprocomio porque tus defensas están bajas y la lepra está activa aquí, él le dijo: pues si no puedo ir al leprocomio, perdí el tiempo en venir aquí porque esa es mi primera visita. Y de momento le dijeron: está bien, te vamos a llevar, quédate aquí que ellos van a salir. Y empezaron a salir. Lo único que se veían eran unos pequeños bultos, sin extremidades, sin piernas, sin manos, porque la lepra se las había comido. Y salieron 2 ancianas, y aún ignorando, mi amado hermano, lo que le decían los que andaban con él: no cruces la línea porque ellos están activos y tus defensas están bajas. Alexis decía: yo vine para estar con ellos. Y Alexis traspasó la línea, se tiró en el piso y tomó a aquellas 2 ancianas y la abrazó.
Aquellas dos ancianas comenzaron a llorar, mientras con lo poquito de manos que le quedaba tomaban la de él y se la pasaban en la cara. Y mientras ellas lloraban le decían, y el traductor le iba diciendo a Alexis Santiago lo que ellas decían. Ellas decían: gracias, porque hace años no sabíamos lo que era un abrazo. Hace años no sabíamos lo que era alguien que se interesara por nosotros. Eso es llevar un legado que no es tuyo, le pertenece al Señor, y tu encomienda es llevársela a todo aquel que te encuentres en el camino. Somos portadores de un legado inmerecido. Aquella joven que predicaba en la iglesia, presidenta de la Asociación de Jóvenes de la Iglesia Universal de Jesucristo, decía: mis padres se enteraron hace poco de mi secreto. ¿Cuál era el secreto? Ella había sido chef. Cada vez que ella sale al campo misionero, le prepara una comida especial a sus padres, por si acaso no regresa. Pero aunque uno no regrese, vale la pena hacerlo para Dios. En El Salvador, mi amado hermano, cuando yo fui en el año 2013, yo pensé que yo regresaba en una caja. Me dio algo en aquel altar que nunca en la vida lo había experimentado. Se me fue la respiración, el mundo se me fue. Comencé a verlo todo negro. Tuve que recostarme y decirle al hermano que me había acompañado al viaje: búscame una silla porque me caigo. Nunca en mis 39 años de ministerio había experimentado eso. Pero si me hubiese tocado regresar en una caja, hubiese llegado a la presencia de Dios con la satisfacción de haber hecho lo que Dios quería que yo hiciera. Mi amado hermano, terminé. Otro día le predico, déjeme quedarme en la introducción. El mayor legado que usted y yo hemos recibido es la salvación que Dios nos dio y el evangelio que nos regaló. El evangelio es de gratis y Dios nos lo puso en las manos para que se lo demos a otros de gratis también. Cada vez que tú tengas la oportunidad de dejarle a otro ese legado que Dios te dio, recuerda que Pedro decía que los que predicaron este evangelio antes que nosotros tuvieron que indagar, escarbar, rebuscar para darse cuenta que todo lo que ellos predicaban no era para ellos, era para nosotros. Que el Mesías, que el Redentor, que el Emanuel que se había prometido no era para ellos, era para nosotros. Pero siguieron predicándolo porque entendían que lo que habían recibido era producto de la revelación del Espíritu Santo de Dios para la vida de ellos. Y terminó diciendo Pedro que ese sermón que hoy nosotros disfrutamos, los ángeles en el cielo se sientan a mirarlo, porque ellos darían cualquier cosa de hablar lo que nosotros predicamos. Así que imagínese, mi amado hermano, que tú eres parte de un grupo que ha sido elegido por Dios y que somos portadores de la gloria de Dios. Pido que usted incline su rostro. Adoramos al Rey. Si usted oye a alguien hablar aquí, no se asuste, que es que esta señora habla a veces. Adoramos al Señor. ¿Ve? Se lo dije que ella hablaba. Y yo quiero invitarle a inclinar su rostro. Yo quiero adorar al Señor, y mientras usted está ahí en comunión y en meditación, yo quiero adorar al Señor hasta donde me dé mi garganta. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevarle a otros ese mensaje que Dios depositó sobre nuestra vida. No sé hasta qué medida me puedan subir el monitor, porque se lo voy a agradecer para poder escucharme la voz. Y no voy a cantar ninguna alabanza mía.
Si usted desea escuchar alguna de esas alabanzas después que se acabe el culto, si el pastor nos da permiso, tenemos nuestra producción ahí. Pero permítame adorar al Señor con una alabanza de muchos años, que habla de ese amor tan grande que Dios tuvo con nosotros, de esa misericordia grande que tuvo el Señor. Porque nosotros somos portadores de un legado inmerecido, del cual debemos darle cuentas al Señor. Así que adoro al Señor con esta página musical que dice así: a la gloria del Señor. Gracias, mi Rey, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Esas manos son aquellas que poder manifestaron. Esas manos enclavadas por el odio y el rencor, extendidas hoy levantan con amor al ser caído. Extendidas muestran la senda que conduce al sumo Dios. Esas manos son aquellas que un día en una cruz clavadas impartían perdón, no importando lo tirano del malo ni lo adverso del mundo, pueden darte su amor, pueden darte su amor. Cuando le dan gracias por esa misericordia al Señor. Esas manos del Maestro Jesucristo que te aman pueden tanto en tu pecho adolorido por el mal. Aleluya. Dulcemente cicatrizan las heridas que deja el pecado y pueden darte salvación, salud y gozo y mucho bienestar. Esas manos son aquellas que un día en una cruz clavadas impartían perdón, no importando lo tirano del malo ni lo adverso del mundo, pueden darte su amor. Esas manos son aquellas que un día en una cruz clavadas impartían perdón y no importando lo tirano del malo ni lo adverso del mundo, pueden darte su amor, pueden darte su amor, su amor. Hay alguien que le dé gracias al Señor por esas manos que se abrieron en la cruz del Calvario. Hay alguien que pueda darle gracias a Dios por esas manos que se abrieron en la cruz del Calvario. Mi amado, somos portadores de un legado inmerecido, del cual tendremos que darle cuentas a Dios. Si usted no puede llegar, mi amado, ore por aquellos que han podido llegar. Ore por aquellos que han dejado todo
por aceptar el llamado del Señor. Y alguien dijo una vez: si no puedes llegar con tus pasos, entonces llega con tus pesos. Pero siempre hay manera de aportar a la obra misionera. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias por esta campaña. Gracias por este grupo misionero de esta congregación. Te pido que bendiga su trabajo, su liderato, el cuerpo, Señor, que trabaja junto al liderato. Que tú proveas lo que ellos necesiten. Y que en cada lugar, Señor, donde tú le permitas aportar, siempre hayan testimonio de cuán grandes cosas tú sigues haciendo a través de tu palabra y de la obra misionera. Señor, provee siempre para que podamos dar para bendecir a otros. Tu palabra dice bien claro que cuando nosotros damos para ti, en realidad lo que hacemos es prestando. Porque tú siempre, cuando lo hacemos con gozo y desinterés, siempre bendecirás al dador alegre. Bendice esta iglesia, bendice su pastoral, bendice los que están y los que no pudieron llegar, bendíceles, y que podamos seguir siempre llevando este legado a otros lugares hasta que tú vengas o vayamos a tu presencia. Recibe la gloria, recibe la honra por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta noche.